¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro López. Es una alegría para mí estar con ustedes en esta reunión especial de jueves, en este formato que mientras dure la cuarentena es la manera que tenemos de encontrarnos, de pasar tiempo juntos, disfrutar, divertirnos, pero también escuchar algo de la palabra de Dios. Así que quiero agradecer mucho a Mauro, que me hizo esta invitación de tener un tiempo para compartir con ustedes algo sobre la Biblia. Y pensábamos que sería lindo hablar de algo que se recordó el domingo pasado, que fue el domingo de Pentecostés. Una palabra rara, quizás la primera vez que la escuchás, pero sabés que Pentecostés es una fiesta que tiene origen en el Antiguo Testamento. Ya el pueblo de Israel recibió esa orden de Dios de celebrar la fiesta de Pentecostés. Pero no voy a hablar hoy del origen de esta fiesta. Si tenés curiosidad podés buscar en internet, en Wikipedia o preguntarle a alguno de tus líderes qué era el significado y qué es lo que el pueblo de Israel celebraba en esa fiesta. Sino que vamos a hablar del día de Pentecostés porque es un día muy importante para los cristianos. Es el día cuando los cristianos recordamos la venida del Espíritu Santo a morar en los creyentes. Ustedes saben que Jesucristo vino al mundo siendo Dios, vino a este mundo a dar su vida en rescate por nosotros. Y Jesús estuvo más o menos 3 años predicando y demostrando que Él era realmente Dios, el enviado de Dios prometido desde la antigüedad para resolver el gran problema del hombre, que es el problema del pecado. La Biblia dice que el pecado nos separa de Dios y produce muerte espiritual. Por eso Jesucristo tuvo que venir a este mundo a dar su vida para que nosotros, creyendo en Él, podamos tener vida eterna. ¿Y cómo iban a ser los discípulos de Jesús, un grupo muy chiquito de personas, para compartir esa noticia y hacer que muchas personas tuvieran vida eterna a través de Jesucristo? No lo podían hacer, directamente no lo podían hacer, porque ningún hombre puede hacer esa tarea. Por eso Jesús, antes de irse, les dijo que tenían que esperar hasta recibir el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 4 dice así: estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Por qué necesitaban el Espíritu Santo? Más adelante dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús ya les había dicho antes, en Juan capítulo 14, 15, 16, que Él tenía que volver al Padre, pero que Él iba a enviar el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo les iba a enseñar cosas, que el Espíritu Santo los iba a guiar y que el Espíritu Santo iba a convencer a las personas de que eran pecadoras. El hombre es rebelde, tiene un corazón duro y para poder ser salvo necesita que el Evangelio le alcance y el Espíritu Santo obra a través del mensaje del Evangelio para que sintamos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Es una obra que solamente Dios puede hacer en el corazón de las personas. Nosotros podemos anunciar, y es lo que tenemos que hacer, predicar, pero tenemos que confiar que es Dios quien puede realmente abrir un corazón y dar nueva vida. Por eso tenían que esperar el Espíritu Santo. Y unos días más tarde, justamente en un día de Pentecostés, cuando el pueblo de Israel festejaba esa fiesta y había gente de todos lados, se cumplió esta promesa. Y dice así la palabra de Dios en Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, los creyentes, y de repente vino del cielo un estruendo, un ruido fuerte, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahí se nos relata que había personas de muchas partes que venían a Jerusalén a celebrar esa fiesta, y todos los escuchaban hablar en su propia lengua, en la lengua de su región. Es como que acá en Uruguay se juntara gente de Brasil, gente de Alemania,
gente de Estados Unidos, gente de Francia, y de repente alguien comienza a hablar y los franceses escuchan hablar en francés, los que vinieron de Estados Unidos en inglés, los alemanes en alemán, los brasileños en portugués. Es una cosa, es un milagro, algo que aconteció en ese momento como señal de que lo que estaba pasando ahí era una obra de Dios. Y en ese momento, uno de los apóstoles anuncia el Evangelio, habla de Jesús, habla de la muerte de Jesús, habla del ofrecimiento de vida eterna en Jesucristo, y muchas personas se arrepienten y creen. Y desde ese momento que el Espíritu Santo descendió en la iglesia, el Espíritu Santo sigue actuando y ha actuado a lo largo de la historia. Y si vos realmente creíste en Cristo, como yo he creído en Cristo, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo vive en todo creyente. Eso es una enseñanza muy clara de la Biblia. Hay muchos textos. Yo solamente voy a leer un versículo que está en Romanos capítulo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el día que nosotros nos convertimos es el comienzo de una nueva vida. Y la vida espiritual, la vida nueva que Dios nos da, tiene un comienzo, pero también tiene un desarrollo. Yo no sé si vos que me estás escuchando ya has aceptado a Jesús como tu Salvador. Si no lo has hecho, todavía no tenés vida espiritual y estás separado de Dios. Ahora, si ya has creído en Jesucristo, le pediste perdón por tus pecados, le recibiste en tu corazón, entonces el Espíritu Santo obra en vos y el Espíritu Santo comienza a hacer una obra en nosotros que la Biblia llama santificación. Y por eso es tan importante nosotros aprender sobre el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo y la obra que hace en nuestras vidas. Esto es una meditación muy corta, este es un tema muy amplio, pero en primer lugar te quiero decir algo. El Espíritu Santo es Dios mismo. Ustedes saben que la Biblia nos enseña que hay un solo Dios, pero ese Dios existe eternamente en tres personas: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. De manera que cuando hablamos del Espíritu Santo no estamos hablando, como algunos por ahí dicen, de una fuerza cósmica o de una energía, sino que estamos hablando de una persona. ¿Y cómo podemos saber que es una persona? Porque tiene todas las características que tiene toda persona. Mira, las características de una persona son que tiene inteligencia, tiene emociones y tiene voluntad. Vos sos una persona porque tenés tu inteligencia, capaz tenés mucho, capaz tenés menos, como yo, pero tenés emociones y tenés voluntad. El Espíritu Santo, cuando nosotros leemos la Biblia, vemos que el Espíritu Santo es inteligente. Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a venir y les iba a enseñar todas las cosas. Para poder enseñar hay que ser inteligente, hay que saber. También el Espíritu Santo tiene emociones. En Efesios capítulo 4, versículo 30, se nos dice a los cristianos que tenemos el Espíritu Santo que no lo entristezcamos. Una fuerza no se pone triste, una energía no se entristece. El Espíritu Santo se entristece porque es una persona. Y también nosotros vemos en la Biblia que el Espíritu Santo tiene voluntad. El Espíritu Santo guiaba a los primeros cristianos y nos guía a nosotros hoy. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender, que si somos hijos de Dios, el Espíritu Santo habita en nosotros y habita en nosotros para, en primer lugar, capacitarnos para vivir una vida de comunión con Dios. Y en segundo lugar, nos capacita para poder testificar y anunciar el Evangelio a otras personas. Vamos a leer un texto que es bastante conocido, para los que hace un tiempo quizás que van a la iglesia ya lo pueden conocer, y si no, presten mucha atención, que está en Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si nosotros vemos esta porción de las Escrituras, podemos identificar algo que nos pasa después que conocemos a Jesús.
Todos nosotros somos pecadores, como decíamos, y todos nosotros tenemos una inclinación natural a cometer pecados. La diferencia es que cuando nosotros no éramos cristianos, cuando nosotros no conocíamos a Jesús, esos pecados nos divertían, nos parecían graciosos, los hacíamos con muchas ganas. Quizás en algún momento nos sentíamos tristes, pero normalmente nos sentimos tristes o nos sentíamos tristes por las consecuencias que ese pecado puede tener. Por ejemplo, acá habla de borrachera. Y vos seguramente tenés amigos en el liceo que se han emborrachado, quizás vos alguna vez te has emborrachado, y a veces las personas se lamentan de haberse emborrachado, pero se lamentan porque les duele la cabeza o porque capaz tuvieron un accidente, pero en realidad cuando lo cuentan como una gracia. Dicen, me fui el cumpleaños y me recontra mamé, ahí me agarré un bruto cohete, ¿no? Es la palabra que usan, una palabra más fea, y es como una gracia, es una diversión. Otra cosa que se habla acá, la fornicación, que es relaciones sexuales antes del matrimonio. Normalmente nuestros compañeros, y quizás ustedes antes de conocer a Cristo, les parecía una diversión acostarse con una, acostarse con otro, mirar pornografía, mirar cosas que realmente a Dios no le agradan, pero nos parecía divertido y lo queríamos hacer, nos juntábamos con amigos a hacerlo. Los pleitos, peleas, a la salida del liceo, no sé si ahora se usa, en mi época decían, vos cortá para la salida, y ahí dos se iban a pelear, y ahí la mayoría de los chiquilines les encantaba ir a ver la pelea, y bueno, ahí se agarraban a las piñas, se pegaban un poco, la violencia, cuando hay un partido de fútbol y un hincha del otro cuadro dice algo, la pelea, y ustedes van a ver que muchas personas cuando cuentan sobre esos pecados que los hicieron, los cuentan como algo divertido, como algo de lo cual están orgullosos. Ahora, nos dice acá que todas estas cosas, ¿de dónde salen? ¿Por qué las personas hacen esto? Hacen esto porque dentro de nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, es lo que nos sale a hacer, es lo que nos sale naturalmente, todas cosas malas. Lo que nos sale natural es todo lo malo. Ahora, cuando una persona conoce a Jesucristo, el Espíritu Santo mora en ella. Y capaz que a vos ya te pasó esto, a mí me pasó muchas veces. Vos después que conocés a Cristo, de repente haces las mismas cosas que hacías antes, pero ya no te sentís igual. Ya en vez de sentirte como, súper divertido, qué bueno que estuvo, empezás a sentir como una tristeza. Empezás a sentir que hay algo que no está bien. Y eso, ¿sabés lo que es? Es una guerra, una lucha que se da en tu interior. Entre tu naturaleza mala, que es la carne, y tu nueva naturaleza, que es el Espíritu, que habita en vos, que es Dios mismo habitando en vos. Y ¿sabés? Una de las características de Dios, dentro de muchas características, es su santidad. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en vos y vos pecás, esa tristeza vos la sentís. Claro que uno puede seguir pecando y seguir pecando y seguir pecando, y la voz del Espíritu Santo se va apagando. Por eso la Biblia nos dice que no tenemos que contristar o apagar el Espíritu Santo. Cuando nosotros insistimos en ese pecado, a pesar de sentir que está mal y saber que está mal, entonces podemos llegar a apagar el Espíritu Santo. ¿Cuál es el mandamiento que Dios nos da en su palabra en este momento? Dice, andad en el Espíritu Santo. La vida cristiana es una vida que Dios produce en nosotros. La vida cristiana no se trata de nosotros esforzarnos en hacer cosas buenas, esforzarnos en portarnos bien, esforzarnos en cumplir con ciertos rituales, sino que la vida cristiana se trata de dejar que Dios, a través del Espíritu Santo, obre en nosotros. Para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestra vida, nosotros tenemos que alimentarnos de cosas espirituales. La comunión con los hermanos, la oración, el estudio de la palabra de Dios, van haciendo que el Espíritu Santo vaya moldeando nuestra vida. ¿Y qué es lo que surge? Mirá, dice así, amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si vos te concentrás en no pecar o en no hacer cosas malas, probablemente te vas a frustrar, porque eso es lo que tu naturaleza hace. Ahora, cuando vos te concentrás
en conocer más a Dios y buscar más de Dios, Dios naturalmente a través del Espíritu Santo va a hacer que vos te alejes del pecado y te acerques a lo que Él quiere. El objetivo de Dios con nosotros es transformarnos cada vez más a la imagen de Jesucristo, que nuestro carácter se parezca cada vez más al carácter de Jesucristo. Pero eso no lo podemos hacer nosotros con nuestra propia fuerza, dependemos totalmente de Él. Y es por eso que debemos buscar andar en el Espíritu Santo. Es un tema muy apasionante, es un tema que da para mucho, quizás después los líderes puedan seguir hablando de este tema, pero yo quería dejarte este desafío. En primer lugar, pensar si realmente sos un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, porque la vida cristiana no se trata de una religión, no se trata de ir a la iglesia, parecerse a los demás, hacer las cosas que los demás hacen, se trata de tener un encuentro personal con Jesucristo. Y cuando eso sucede, el Espíritu Santo viene a vivir a tu vida, viene para siempre, ya sos un hijo de Dios y comienza a actuar en tu vida, santificándote, haciendo que tu vida se aleje cada vez más del pecado y se acerque cada vez más a la voluntad de Dios. Nunca vamos a llegar a un grado de perfección o santidad completos. Por eso también la Biblia nos dice que cuando pecamos tenemos un abogado, que es Jesucristo, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros sentimos que hemos pecado, porque el Espíritu Santo nos habla, es en ese momento que tenemos que venir delante de Dios, confesar nuestro pecado, reconocer que es pecado y apartarnos, saber que Él nos perdona y retomar nuestra comunión con Dios. Así que Dios te bendiga, que puedas seguir estudiando cada vez más, conociendo a Cristo cada vez más, para poder bendecir y hablar a otros de Jesucristo. Así como esos primeros cristianos, después que recibieron el Espíritu Santo, fueron testigos a otros y otros se salvaron por el testimonio de ellos, así también Dios nos quiere usar a nosotros, a vos y a mí, para hablar de Él, para compartir el Evangelio y que otras personas puedan disfrutar de la vida que nosotros tenemos. Muchas gracias por haberme escuchado, que Dios te bendiga y que puedas seguir siempre creciendo en el Señor.